Bang Tin Con Cotieu, Bang Tin Con Cotieu, 100%, 10. H47 presta cuidado, ya que voy a mencionarte algo que, aunque parezca increíble, se encuentra en todos lados y puede estar justo delante de ti. Las pistas que los individuos malintencionados dejan a su paso. ¿Te resulta conocido? Esa percepción de que algo no encaja, aunque no logras identificar con precisión qué es. Mantén la calma. No estás siendo paranoico. Simplemente estás adquiriendo la capacidad de identificar el arte de la manipulación, el atractivo perjudicial y otras habilidades especiales que algunas personas dominan. Si en algún momento has experimentado la sensación de ser manipulado como una pieza en un juego de ajedrez emocional, este video te resultará de interés. En el siguiente video, exploraremos 15 indicios que, como hábiles investigadores de nuestra propia existencia, es fundamental reconocer para resguardarnos. Según la sabiduría de los estoicos, tener dominio sobre tus emociones es tener control sobre tu destino. No dejes pasar la oportunidad de presenciar la señal más reciente, ya que te dejará asombrado. Tú, mi buen amigo, mereces algo superior. ¿Estás preparado para descubrir la verdadera identidad de esos tramposos en el juego? Comencemos. Antes de empezar, te invito a escuchar este relato que te permitirá comprender de manera más profunda la sabiduría que se encuentra en este contenido. En las afueras de un diminuto pueblo, Martín, un agricultor, habitaba entre extensos terrenos de cultivo. Martín destacaba por su destreza en labores agrícolas. Aunque su reputación no era la más favorable, frecuentemente los habitantes de la zona lo señalaban por consumir una cantidad excesiva de agua del canal compartido, lo que resultaba en una distribución insuficiente para el riego de los demás agricultores. Un día, una fuerte sequía azotó la zona. Los canales apenas contenían un pequeño caudal de agua y los agricultores debían coordinarse para distribuirla equitativamente. No obstante, Martín optó por desobedecer los horarios establecidos y las normas acordadas, tomando decisiones en la clandestinidad de la noche. Después de un tiempo, las plantaciones de los otros agricultores se secaron, a diferencia de los cultivos de Martín, que se mantenían vigorosos y verdes. Al principio, nadie tenía conocimiento de lo que sucedía, pero una noche, una mujer mayor de la localidad ha visto a Martín con sus útiles cerca del arroyo. Los residentes fueron avisados, y al día siguiente se enfrentaron a él. Martín se vio envuelto en su engaño y trató de dar explicaciones. También me urge a rescatar mi producción agrícola. ¿Cuáles eran las acciones que los otros podían llevar a cabo? Le contestaron con ira. Cuando una persona actúa sin consideración por los demás, provocando daño sin preocuparse por las consecuencias, no solo se gana la desconfianza de los demás, sino que también rompe la paz que nos une. Con el paso de los días, los sembradíos de Martín sufrieron daños por el exceso de agua, y la comunidad, al percibir su falta de fiabilidad, lo marginó de las elecciones colectivas. El mensaje que nos deja este cuento es evidente. Comportamientos negativos como la falta de solidaridad y la carencia de comprensión no solo perjudican a las personas cercanas, sino que acaban perjudicándonos a nosotros mismos. Siempre es preferible optar por actuar con integridad y cortesía hacia los demás. Antes de iniciar la primera clase, si consideras que los videos son de utilidad, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. 1. Como editor de textos personalizados en español, reescribiré el texto proporcionado por el usuario siguiendo las indicaciones dadas. La habilidad de influir sin ser detectado. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la habilidad de ciertas personas para influir en tus decisiones de manera sutil e imperceptible? ¿Podrías creer que en realidad es menos complicado de lo que aparenta? Las personas con intenciones negativas
auténticos expertos en manipulación, dominan esta habilidad con tanta destreza que logran presentarla como un acto de amabilidad frecuentemente. No te das cuenta de ello hasta que ya es tarde. ¿Cuál es la razón de compartirte esta información? Es fundamental saber identificar este tipo de movimientos para evitar ser aprovechado por personas que intentan tomarte ventaja sin tu conocimiento. La manipulación puede manifestarse de diversas maneras, no necesariamente a través de gritos o coerción. En ocasiones, Nambera se esconde detrás de expresiones cariñosas y actitudes amables. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación en la que recibes un favor o un regalo de alguien y sientes la obligación de corresponder de alguna manera? Ahí radica la clave: aguardar hasta que te percates de que debes algo para después solicitarlo. Se asemeja a participar en un juego en el que nunca has establecido las normas, pero de alguna manera siempre acabas en desventaja. Los estoicos, aquellos pensadores que abogaban por la serenidad y el dominio propio, sostenían la importancia de estar atentos a nuestras emociones y a nuestras verdaderas motivaciones. Cuando no tienes claridad sobre tus deseos o lo que te beneficia, otras personas tomarán decisiones en tu lugar. En última instancia, la manipulación implica el dominio de tus anhelos y la manera en que decides, incluso sin querer. A veces no lo hacemos a propósito. ¿De qué manera puedes protegerte de esta situación? Tu capacidad de estar consciente es la clave para encontrar la respuesta. Es importante prestar atención no solo a las palabras que escuchas, sino también a la forma en que son expresadas. Observa detenidamente los detalles diminutos, las preguntas que pueden parecer inocuas, los elogios que aparentan ser sinceros, pero que esconden una motivación oculta. Aquellas personas que intentan controlarte suelen ser hábiles en generar un ambiente de comodidad, en establecer una falsa sensación de confianza. Te animan a abrirte, te hacen sentir especial, te escuchan de manera tan genuina que te preguntas por qué no todos son tan amables, pero en realidad no están interesados en escucharte a ti, sino en que los escuches a ellos. La ventaja de esta situación es que cuentas con la capacidad de resguardarte. Es suficiente con tener mayor conciencia de tus propias limitaciones. No debes temer en negarte si algo no te parece correcto, incluso si esa persona te ha hecho sentir que no deberías decirle que no. En una pareja fuerte, no es necesario comprometerse todo el tiempo. Por tanto, evita caer en la trampa de esos métodos ingeniosos. Cuando una persona aprecia verdaderamente tu salud, no intentará controlarte. Es importante recordar que la vida no consiste en vencer a cualquier precio, sino en reconocer el momento de ceder para no ser derrotado involuntariamente. Evita que las manos ocultas del manipulador influyan en tu pensamiento sin que te des cuenta. Si en algún momento tropiezas, que sea por elección propia, no por la influencia de otros. Como indica el refrán, no debes ser enganado por la apariencia amable de las expresiones. En ocasiones, el daño se presenta de manera dulce. Número 2. Hay alguien que finge ser tu amigo cuando no estás presente. ¿Te has sentido alguna vez como si, a pesar de recibir una sonrisa y un apretón de manos, la persona estuviera preparando algo en secreto? No tienes de qué inquietarte. No tienes tendencias paranoicas. No te encuentras en un filme de miedo. Te has encontrado con uno de esos individuos que son expertos en simular amistad. Aquellas personas que, mostrando una sonrisa, pueden traicionarte sin que te des cuenta. Sin embargo, lo más negativo es que no solo llevan a cabo esa acción, sino que lo hacen con tal habilidad que resulta difícil saber cuál sería la respuesta adecuada. ¿De qué manera se puede alcanzar esto? La solución es simple. Son especialistas en mostrar amabilidad a través de su vestimenta,
Parece que tienen una especie de velo invisible que oculta sus verdaderos propósitos. La clave está en mostrar una amabilidad excepcional. Existe una forma más efectiva de evitar que desconfíes de alguien que te trata con una amabilidad abrumadora. Te comunican lo que deseas escuchar. Te brindan su colaboración. Están atentos a lo que dices. Recibes halagos constantemente. Todo luce impecable. No es hasta que algo encaja, se asemeja a un helado que se funde velozmente. La cortesía es simplemente una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, las áreas en las que no destacas, los secretos tuyos, las áreas en las que eres más susceptibles. Cuando se presenta la ocasión, ¡zas! En tu espalda se encuentra el cuchillo. Mantiene su sonrisa fingida en todo momento. La filosofía de los estoicos podría proporcionarnos algunas pistas en este caso. Según la filosofía estoica, la auténtica bondad no tiene la intención de recibir recompensa alguna. La autenticidad radica en ser honestos con los demás, sin ocultar segundas intenciones. Si te topas con alguien cuya amabilidad te resulta sospechosa, ¿por qué no mantener una actitud más reservada y simplemente observar? Pues al final, a pesar de las sonrisas, serán sus actos los que los representen. El secreto radica en no permitir que las apariencias nos enganen. Caer en la trampa de una apariencia agradable es sencillo. Sin embargo, los seguidores del estoicismo nos recuerdan que no todo lo reluciente es oro. Una táctica sencilla consiste en dedicarse a la práctica de la observación. Es común notar que aquellos individuos que te brindan respuestas agradables suelen ser los mismos que, al enfrentar dificultades, desaparecen o no respaldan sus promesas con hechos. La cortesía vacía se asemeja a una ilusión en medio de la aridez. Al parecer, se percibe su presencia, pero al acercarte, te das cuenta de que no hay absolutamente nada. Otra estrategia consiste en conservar un equilibrio emocional. Muestra amabilidad, pero mantén cierta distancia. Imagina la amabilidad como si fuera una capa de cebolla. Es necesario retirar las capas una a una para descubrir si guarda algo de valor en su interior o si simplemente está vacío. La falta de sinceridad hará que la amabilidad pierda fuerza con el paso del tiempo, sin importar cuántas máscaras de alegría o compromisos la cubran. No te confíes en la apariencia de amabilidad que muestra. Al concluir, aquellos que apuñalan por la espalda pocas veces muestran valentía para actuar abiertamente, y mucho menos sin disimular sus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa fingida. Estar al tanto de esto te ayudará a resguardarte, preservar tus límites y continuar tu vida sin ceder ante aquellos que solo buscan lo negativo en ti. Tal como expresó Séneca, es importante no confiar en las sonrisas vacías, ya que suelen ser solo el disfraz inicial de una falsedad cuidadosamente elaborada. Redacta el tercer punto del informe. Recurren a la falsedad como táctica. ¿Conocías que la mentira, esa fiel aliada de muchos, ha sido coronada como una táctica sencilla? Por supuesto, en ocasiones parece tan sencillo. Un pequeño error, una verdad parcial o un silencio calculado, y has evitado la complicación. En este momento, ¿alguna vez has reflexionado sobre las consecuencias de recurrir a la falsedad para solucionar situaciones complicadas? La confianza se desvanece fácilmente, como un castillo de arena que se desmorona con la llegada de la marea, en un escenario donde las personas, precisamente esas personas que te rodean, utilizan la falsedad como una especie de remedio milagroso. En verdad, están llevando a cabo una acción más siniestra: desmoronar lo que hemos edificado con dedicación. Como es de conocimiento general, la confianza no se adquiere de un día para otro. La confianza se edifica cada jornada a través de acciones, expresiones honestas
y una dedicación continua, con solo una falsedad, por mínima que sea, que se perpetúa. Todo se desmorona, te resulta conocido, es semejante a edificar una estructura frágil, un solo error, y todo se desmorona. La falsedad no es algo reciente en este ámbito, para nada. A lo largo de la historia, la mentira ha sido utilizada por individuos como una manera sencilla de resolver problemas, eludir responsabilidades y causar una buena impresión. No es necesario buscar muy lejos quienes actúan de manera negativa, aquellos que evitan la verdad o rehuyen las responsabilidades, recurren a la mentira como una forma de escape, experimentan una sensación de poder temporal, ya que es natural sentirse dominante al evitar las consecuencias de los problemas. ¿Qué sucede al habitar en un entorno de falsedades? ¿Qué sucede cuando utilizas esa falsedad para conseguir tus deseos? La respuesta es evidente. Lo que estás edificando no tiene cimientos firmes, sino que se encuentra en un terreno inestable. La falsedad actúa como un veneno que deteriora la confianza de forma gradual. La confianza, una vez que se ha perdido, resulta sumamente difícil de recuperar. La respuesta resulta ser bastante simple. Incluso si te resulta difícil de creer, opta por buscar la verdad en lugar de optar por la facilidad de la mentira. Quizá no sea la alternativa más conveniente. Es posible que al inicio sientas temor al tener que afrontar las repercusiones. La sinceridad es el único enfoque que sostiene lo verdaderamente relevante, las conexiones que mantienes, la imagen que proyectas y tu tranquilidad emocional, tal como hubieran expresado los seguidores del estoicismo. La verdad es la única senda que nos libera de las cadenas de nuestras propias falsedades. Es importante tener presente que la falsedad puede brindar un triunfo momentáneo. Sin embargo, la pérdida de confianza puede resultar extremadamente costosa. No merece la pena. Si deseas que tus vínculos se mantengan sólidos, si verdaderamente valoras algo o alguien, es crucial acabar con la falta de sinceridad. Caer en esa trampa es sencillo. Sin embargo, las consecuencias negativas que acarrea son considerablemente mayores que cualquier ventaja temporal. La sinceridad, aunque en ocasiones cause incomodidad, es la única vía para conservar una existencia estable y sin problemas superfluos. Según la sabiduría de un antiguo proverbio estoico, aquel que edifica sobre falsedades construye fortalezas efímeras en la arena. Por favor, reformula el texto para que sea más formal y académico. El atractivo venenoso. ¿Te has topado alguna vez con alguien cuya vida parece estar completamente organizada, mientras tú te preguntas cómo logra mantenerse a flote? La persona con una sonrisa impecable, una solución para cada situación y una destreza sobrenatural para mostrar amabilidad, aunque en realidad está autodestruyéndose por dentro, parece como si actuara como un mago que conjura encantamientos de amabilidad para ocultar lo que se esconde en realidad. Sin duda, puedes confiar en mí. En este lugar no encontrarás magia, solo un excelente trabajo en el desarrollo de este juego. En primer lugar, vamos a hablar sobre el aspecto exterior. Con mi encanto y amabilidad, logro conquistar a todos a mi alrededor. Mi carisma me permite ganarme a la gente con facilidad. Su apariencia denota armonía, como si su existencia estuviera plasmada en un manual de superación personal espiritual. No obstante, su atractivo no es genuino, sino que se trata de una apariencia superficial. Aquellas personas que ocultan sus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa impecable suelen ejercer control sobre los demás. Con frecuencia, estos individuos son hábiles en controlar sentimientos. Se expresan de manera encantadora. Sin embargo, su verdadera intención es sacar provecho de tus debilidades para retenerte a su lado y, en el momento menos esperado,
utilizarlas en tu perjuicio, y ahora se presenta la brillante estrategia. Te hacen pensar que todo marcha bien, que son los maestros de la existencia, y que lo que sucede a tu alrededor no es responsabilidad suya. Sin embargo, cuando no estás prestando atención, comienzan a surgir las sutiles heridas. Cuando alguien da un consejo encubierto en su comentario, sonríe desaprobatoriamente o te hace sentir inferior con una conversación que parece inocente, pero que en realidad no lo es. Cuando cuentas con individuos así en tu entorno, ¿quién necesita enemigos? En este punto es donde cobra importancia la filosofía estoica, ya que sus seguidores comprendían que los sentimientos son inconstantes, pero también tenían claro que no se debe permitir que las influencias negativas te aparten de tu equilibrio interior. Cuando estás rodeado de individuos que buscan controlarte disfrazados de amabilidad, lo más recomendable es conservar la tranquilidad interna. ¿De qué manera? No debes tomarte a ti mismo ni a los juegos de los demás demasiado en serio. ¿Cuál es el secreto? Evita que las actitudes negativas de los demás tengan un impacto en ti. Al conseguir observar a los individuos tal como son, manteniendo tu serenidad, habrás triunfado en la contienda. La clave no radica en confrontar, ni en enzarzarse en una disputa directa. Esa es precisamente su intención, ya que se nutren de la desorganización. La clave está en aprender a percibir a estas personas tal y como son en realidad, personas que se encuentran atrapadas en una esfera de falta de confianza, intentando equiparar a los demás a su propia situación. Lo más prudente es no dejarse engañar por sus artimañas y, en caso necesario, mantener cierta distancia. ¿Crees que es complicado? Sin embargo, es importante tener presente que el atractivo dañino es simplemente una artimaña. No permitas que te confundan. La clave reside en conservar la serenidad, no tomarse nada a título personal y especialmente reconocer el momento de retirarse. No te dejes engañar por la mentira. Amigo, quiero que entiendas perfectamente lo que te voy a comunicar. Quienes buscan derribarte son aquellos que nunca lograron edificar su propia tranquilidad. Número 5. La carencia de comprensión hacia los demás. ¿Te has percatado de que algunas personas parecen no tener la capacidad de empatizar con los demás? No me refiero a esos instantes en los que sencillamente no deseas escuchar a alguien lamentándose, sino a esa desconexión genuina, a esa carencia de compasión que parece estar presente en todos lados. Sin embargo, ¿cuál es la razón de este fenómeno? ¿La gente actúa de manera maliciosa o simplemente carece de empatía hacia los demás? La solución no resulta ser tan sencilla. Resulta sencillo etiquetar a quienes carecen de empatía como individuos malvados. Sin embargo, la ausencia de empatía está relacionada con nuestra forma de interactuar con el entorno más que con una intención malintencionada. Por supuesto, hay personas que se muestran distantes, apáticas e incluso despiadadas. Sin embargo, detrás de su conducta se encuentra un tema de puntos de vista. Desde temprana edad, nos inculcan la importancia de centrarnos en nuestro propio bienestar emocional, lo cual puede llevarnos a descuidar las emociones de los demás, convirtiéndonos en hábiles en ignorar lo que sienten los demás. En esta situación, la audiencia está conformada por las demás personas. Centrarte únicamente en tu función, en tus preocupaciones personales, en tu agotamiento, ¿cómo pretendes establecer un vínculo con la audiencia? La ausencia de ella provoca un desequilibrio en el espectáculo, momento en el cual cobra relevancia la filosofía estoica. Emociones. Cuando alguien comparta su historia contigo en el futuro, procura enfocarte en los sentimientos que esa persona pueda estar experimentando, en lugar de centrarte en tus propias reacciones o pensamientos. Resulta complicado, ya que solemos enfocarnos en nuestra perspectiva, pero si no te decides a dar el primer paso,
seguirás siendo el intérprete que se pierde en su propio discurso. La vulnerabilidad es necesaria para practicar la empatía. Exactamente. Evitas revelar esa faceta de tu personalidad que prefieres mantener oculta tras una barrera. Si evitas experimentar las emociones de los demás, nunca lograrás establecer una conexión genuina, ya que no se limita únicamente a ser amable o tener una amistad sólida. En la vida, es importante aceptar que estamos interconectados más de lo que imaginamos. A pesar de que en ocasiones optemos por pensar lo contrario, cuando te encuentres con alguien que está pasando por un momento difícil, en vez de criticar o minimizar lo que siente, intenta empatizar con esa persona, aunque sea por un instante. La empatía tiene el poder de transformar situaciones de formas inesperadas y significativas. Apunta lo que te voy a contar, camarada. La empatía implica ponerse en el lugar del otro, incluso si eso implica sentirse un tanto incómodo con sus circunstancias. No se trata de compadecer, sino de comprender. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal y académico. El acto de ser una víctima. ¿Te has percatado alguna vez de cómo, en ciertas ocasiones, da la sensación de que el cosmos entero está tramando en tu contra? Cuando se cree que la gente actúa de manera negativa, que las circunstancias no favorecen y que al final del día surge la pregunta inevitable: ¿por qué siempre me sucede a mí? Por supuesto, la persona afectada siempre ocupa un espacio destacado en su propia narrativa, como si la existencia se tratara de una obra teatral donde eres el personaje principal y el resto del mundo actúa como los antagonistas. ¿No te parece atractivo ser el protagonista de una historia en la que todos son villanos, mientras tú, con tu aspecto inocente, te conviertes en una víctima más de las circunstancias? La dificultad de este método radica en que, en lugar de convertirte en el protagonista, acabas siendo prisionero perpetuo de una narrativa que has creado tú mismo. Pongámoslo claro, vivir pensando que todos quieren lastimarte es simplemente una trampa mental. Esa es la clave. Sentirse víctima puede brindar una sensación de seguridad y comodidad. Sin embargo, impide que asumas el control de tu propia historia y aprendas a dirigir tu vida. Cuando te percatas de que cada vez que te sientes como una víctima es debido a tu propia permisividad, ¿cuál es tu reacción? Lo fundamental es evitar engañarse a uno mismo. Entiendo, sé que parece sencillo, pero es la verdad más cruda que escucharás en este momento: creer que todas las personas son malvadas, que constantemente te perjudican y que tus dificultades son responsabilidad de los demás. Equivale a observar el mapa del tesoro sin saber cómo alcanzarlo. No te conduce a ninguna parte. La antigua amiga, que es la filosofía estoica, siempre ofrece soluciones a esas preguntas difíciles que surgen, comunicando un mensaje simple: no puedes influir en las acciones de los demás, pero si tienes el poder de decidir tu reacción ante ellas. ¿De qué manera? Deja de ser un mero observador de tu propia existencia y conviértete en el protagonista principal. Al adoptar una actitud de víctima, permaneces estático, aguardando un cambio repentino en la situación. Sin embargo, debes saber que eres la única persona capaz de realizar cambios. El mundo no es malvado, ni el destino es despiadado. Tú decides cómo responder y actuar ante cada circunstancia que se presente. ¿Cuál sería la acción a tomar en este caso? En primer lugar, es importante dejar de responsabilizar a otros por tus propias fallas. Tan sencillo como eso. Deja de pensar que son los demás quienes tienen la culpa de tus problemas, ya que eso te atrapa en una narrativa que no te beneficia. En segundo lugar, comienza a ser sincero contigo mismo. Hazte la pregunta: ¿qué enseñanzas he adquirido de esta experiencia? ¿Cómo puedo evitar que esta situación se repita en el futuro? Y, sobre todo, en el momento en que tropieces, ya que todos lo hacemos,
No permanezcas en el suelo, aguardando a que alguien te ayude a levantarte. Levántate por ti mismo y continúa avanzando. La vida no te está en deuda. En resumen, resulta poco beneficioso ser objeto de abuso. Si aspiras a convertirte en el protagonista de tu propia narrativa, es momento de dejar de señalar al mundo por tus dificultades y comenzar a redactar tu propia trama. Si no eres tú quien dirige la situación, es probable que otros lo hagan en tu lugar, y es probable que no caigas bien. Siguiendo la filosofía de Marco Aurelio, el destino se convierte en una justificación para evitar actuar. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. ¿La alegría ajena le resulta incómodo? ¿Te has sorprendido observando a alguien que parece estar sumergido en la alegría, mientras tú te sumerges cada vez más en tus pensamientos sombríos? La sonrisa de esa persona es como una molestia persistente en tu ojo, algo que no desaparece fácilmente. Lo más lamentable es que, en vez de sentir felicidad por su éxito, anhelas presenciar su fracaso y que pierda esa luz de alegría. Te doy la bienvenida a lo que los seguidores del estoicismo considerarían como uno de los aspectos más negativos de nuestra conducta: la envidia. Quienes actúan de manera negativa, según algunos, no suelen ser una representación exagerada de un villano de cine, sino más bien aquellas personas que hallan cierta satisfacción en los fracasos de los demás, ya sea porque otra persona consigue algo que anhelabas, o porque parece que la suerte acompaña a alguien mientras tú apenas logras tomar aire. La actitud descrita no solo es una debilidad común, sino un veneno gradual que va minando tu ser sin que lo percibas. Efectivamente, es frecuente sentir incomodidad ante la alegría de los demás, lo cual revela más sobre nuestra propia persona que sobre la de ellos. No se trata de que la persona esté actuando incorrectamente. Al contrario, está gozando de un instante que sencillamente no te pertenece. Sin embargo, esa es la clave. La doctrina estoica nos muestra que la dificultad no radica en las acciones de los demás, sino en cómo decidimos reaccionar ante ellas. Si observas a alguien destacar y lo primero que sientes es anhelo de que fracase, es el instante adecuado para detenerte y meditar. Y si en vez de querer que fallen, optaras por sacar provecho de esas situaciones, imagina la posibilidad de enfocarte en cómo puedes mejorar en lugar de considerar la situación como injusta. La respuesta resulta ser más simple de lo que se piensa. Basta con modificar ligeramente la forma de ver las cosas. Considera la alegría de los demás como un faro en la noche, en vez de percibirla como un peligro. Cuando una persona logra algo, en vez de esperar que falle, es una ocasión para adquirir nuevos conocimientos. Es importante tener presente que la auténtica rivalidad no radica en los demás, sino en uno mismo. La forma en que actúas determina quién eres, no las acciones de los demás. Es como mirarse en un espejo que solo muestra tu parte negativa, tus dudas y temores. Si en algún momento te ves observando a alguien con esa combinación de enojo y malestar, simplemente reflexiona. ¿Es verdaderamente justificable invertir energía en anhelar su fracaso? La solución es clara. Deshazte de esa carga. Modifica tu punto de vista y descubrirás que la envidia se transforma en admiración. Al final, lo importante no es si los demás fallan o no, sino la forma en que optas por erguirte. Según las palabras de Carl Jung, la auténtica fuerza reside en saber apreciar los logros de los demás sin desviarse de nuestro propio camino. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. Cuando la generosidad se convierte en traición, ¿alguna vez te han hecho un favor tan generoso que te has cuestionado cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esa acción tan desinteresada? No es que tengas falta de confianza, por supuesto. Generalmente, las personas no suelen hacer regalos sin esperar algo a cambio, especialmente si no hay una relación cercana.
En este punto, apreciado lector, se presenta una de las estrategias más frecuentes de quienes no aceptan su verdadera naturaleza: la traición camuflada bajo la apariencia de generosidad. La dinámica del juego es simple: un acto amigable, una propuesta desinteresada, un obsequio que parece llegar de la nada. Sin embargo, si la propuesta proviene de alguien sin antecedentes de altruismo, es conveniente comenzar a desconfiar. ¿Cuál es la verdadera importancia de esta situación? Aquellas personas que tienen la costumbre de manejar y dirigir las circunstancias suelen hacerlo mostrando una sonrisa en su rostro. Presta cuidado, ya que voy a mencionarte algo que, aunque parezca increíble, se encuentra en todos lados y puede estar justo delante de ti. Las pistas que los individuos malintencionados dejan a su paso como rastros. ¿Te resulta conocido esa percepción de que algo no encaja? Aunque no logras identificar con precisión qué es, mantén la calma. No estás siendo paranoico, simplemente estás adquiriendo la capacidad de identificar el arte de la manipulación, el atractivo perjudicial y otras habilidades especiales que algunas personas dominan. Si en algún momento has experimentado la sensación de ser manipulado como una pieza en un juego de ajedrez emocional, este video te resultará de interés. En el siguiente video, exploraremos 15 indicios que, como hábiles investigadores de nuestra propia existencia, es fundamental reconocer para resguardarnos. Según la sabiduría de los estoicos, tener dominio sobre tus emociones es tener control sobre tu destino. No dejes pasar la oportunidad de presenciar la señal más reciente, ya que te dejará asombrado. Tú, mi buen amigo, mereces algo superior. ¿Estás preparado para descubrir la verdadera identidad de esos tramposos en el juego? Comencemos. Antes de empezar, te invito a escuchar este relato que te permitirá comprender de manera más profunda la sabiduría que se encuentra en este contenido. En las afueras de un diminuto pueblo, Martín, un agricultor, habitaba entre extensos terrenos de cultivo. Martín destacaba por su destreza en labores agrícolas. Aunque su reputación no era la más favorable, frecuentemente los habitantes de la zona lo señalaban por consumir una cantidad excesiva de agua del canal compartido, lo que resultaba en una distribución insuficiente para el riego de los demás agricultores. Un día, una fuerte sequía azotó la zona. Los canales apenas contenían un pequeño caudal de agua, y los agricultores debían coordinarse para distribuirla equitativamente. No obstante, Martín optó por desobedecer los horarios establecidos y las normas acordadas. Tomando decisiones en la clandestinidad de la noche, redirigió la escasa corriente de agua hacia su terreno, privando al resto de la comunidad de este recurso vital para sus cosechas. Después de un tiempo, las plantaciones de los otros agricultores se secaron, a diferencia de los cultivos de Martín, que se mantenían vigorosos y verdes. Al principio, nadie tenía conocimiento de lo que sucedía, pero una noche, una mujer mayor de la localidad ha visto a Martín con sus útiles cerca del arroyo. Los residentes fueron avisados, y al día siguiente se enfrentaron a él. Martín se vio envuelto en su engaño y trató de dar explicaciones. También me urge a rescatar mi producción agrícola. ¿Cuáles eran las acciones que los otros podían llevar a cabo? Le contestaron con ira. Cuando una persona actúa sin consideración por los demás, provocando daño sin preocuparse por las consecuencias, no solo se gana la desconfianza de los demás, sino que también rompe la paz que nos une. Con el paso de los días, los sembradíos de Martín sufrieron daños por el exceso de agua y la comunidad, al percibir su falta de fiabilidad, lo marginó de las elecciones colectivas. El mensaje que nos deja este cuento es evidente. Comportamientos negativos como la falta de solidaridad y la carencia de comprensión no solo perjudican a las personas cercanas, sino que acaban perjudicándonos a nosotros mismos. Siempre es preferible optar
por actuar con integridad y cortesía hacia los demás. Antes de iniciar la primera clase, si consideras que los videos son de utilidad, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. 1. Como editor de textos personalizados en español, reescribiré el texto proporcionado por el usuario, siguiendo las indicaciones dadas. La habilidad de influir sin ser detectado. ¿Alguna vez has reflexionado sobre la habilidad de ciertas personas para influir en tus decisiones de manera sutil e imperceptible? ¿Podrías creer que en realidad es menos complicado de lo que aparenta? Las personas con intenciones negativas, auténticos expertos en manipulación, dominan esta habilidad con tanta destreza que logran presentarla como un acto de amabilidad. Frecuentemente, no te das cuenta de ello hasta que ya es tarde. ¿Cuál es la razón de compartirte esta información? Es fundamental saber identificar este tipo de movimientos para evitar ser aprovechado por personas que intentan tomarte ventaja. Sin tu conocimiento, la manipulación puede manifestarse de diversas maneras, no necesariamente a través de gritos o coerción. En ocasiones, Nambera se esconde detrás de expresiones cariñosas y actitudes amables. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación en la que recibes un favor o un regalo de alguien y sientes la obligación de corresponder de alguna manera? Ahí radica la clave. Aguardar hasta que te percates de que debes algo para después solicitarlo se asemeja a participar en un juego en el que nunca has establecido las normas, pero, de alguna manera, siempre acabas en desventaja. Los estoicos, aquellos pensadores que abogaban por la serenidad y el dominio propio, sostenían la importancia de estar atentos a nuestras emociones y a nuestras verdaderas motivaciones. Cuando no tienes claridad sobre tus deseos o lo que te beneficia, otras personas tomarán decisiones en tu lugar. En última instancia, la manipulación implica el dominio de tus anhelos y la manera en que decides, incluso sin querer. A veces no lo hacemos a propósito. En ocasiones sucumbimos ante la necesidad de complacer o evitar confrontaciones y acabamos accediendo a las peticiones de los demás, incluso si no las deseamos sinceramente. ¿De qué manera puedes protegerte de esta situación? Tu capacidad de estar consciente es la clave para encontrar la respuesta. Es importante prestar atención no solo a las palabras que escuchas, sino también a la forma en que son expresadas. Observa detenidamente los detalles diminutos, las preguntas que pueden parecer inocuas, los elogios que aparentan ser sinceros, pero que esconden una motivación oculta. Aquellas personas que intentan controlarte suelen ser hábiles en generar un ambiente de comodidad, en establecer una falsa sensación de confianza. Te animan a abrirte, te hacen sentir especial, te escuchan de manera tan genuina que te preguntas por qué no todos son tan amables, pero en realidad no. Están interesados en escucharte a ti, sino en que los escuches a ellos. La ventaja de esta situación es que cuentas con la capacidad de resguardarte. Es suficiente con tener mayor conciencia de tus propias limitaciones. No debes temer en negarte si algo no te parece correcto, incluso si esa persona te ha hecho sentir que no deberías decirle que no. En una pareja fuerte, no es necesario comprometerse todo el tiempo. Por tanto, evita caer en la trampa de esos métodos ingeniosos. Cuando una persona aprecia verdaderamente tu salud, no intentará controlarte. Es importante recordar que en la vida no consiste en vencer a cualquier precio, sino en reconocer el momento de ceder para no ser derrotado involuntariamente. Evita que las manos ocultas del manipulador influyan en tu pensamiento sin que te des cuenta. Si en algún momento tropiezas, que sea por elección propia, no por la influencia de otros. Como indica el refrán, no debes ser enganado por la apariencia amable de las expresiones. En ocasiones,
El daño se presenta de manera dulce. Número 2. Hay alguien que finge ser tu amigo cuando no estás presente. ¿Te has sentido alguna vez como si, a pesar de recibir una sonrisa y un apretón de manos, la persona estuviera preparando algo en secreto? No tienes de qué inquietarte. No tienes tendencias paranoicas. No te encuentras en un filme de miedo. Te has encontrado con uno de esos individuos que son expertos en simular amistad. Aquellas personas que, mostrando una sonrisa, pueden traicionarte sin que te des cuenta. Sin embargo, lo más negativo es que no solo llevan a cabo esa acción, sino que lo hacen con tal habilidad que resulta difícil saber cuál sería la respuesta adecuada. ¿De qué manera se puede alcanzar esto? La solución es simple. Son especialistas en mostrar amabilidad a través de su vestimenta. Parece que tienen una especie de velo invisible que oculta sus verdaderos propósitos. La clave está en mostrar una amabilidad excepcional. Existe una forma más efectiva de evitar que desconfíes de alguien que te trata con una amabilidad abrumadora. Te comunican lo que deseas escuchar. Te brindan su colaboración. Están atentos a lo que dices. Recibes halagos constantemente. Todo luce impecable. No es hasta que algo encaja. Se asemeja a un helado que se funde velozmente. La cortesía es simplemente una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, las áreas en las que no destacas, los secretos tuyos, las áreas en las que eres más susceptibles. Cuando se presenta la ocasión, ¡zas! En tu espalda se encuentra el cuchillo. Mantiene su sonrisa fingida en todo momento. La filosofía de los estoicos podría proporcionarnos algunas pistas en este caso. Según la filosofía estoica, la auténtica bondad no tiene la intención de recibir recompensa alguna. La autenticidad radica en ser honestos con los demás, sin ocultar segundas intenciones. Si te topas con alguien cuya amabilidad te resulta sospechosa, ¿por qué no mantener una actitud más reservada y simplemente observar? Pues al final, a pesar de las sonrisas, serán sus actos los que los representen. El secreto radica en no permitir que las apariencias nos enganen. Caer en la trampa de una apariencia agradable es sencillo. Sin embargo, los seguidores del estoicismo nos recuerdan que no todo lo reluciente es oro. Una táctica sencilla consiste en dedicarse a la práctica de la observación. Es común notar que aquellos individuos que te brindan respuestas agradables suelen ser los mismos que, al enfrentar dificultades, desaparecen o no respaldan sus promesas con hechos. La cortesía vacía se asemeja a una ilusión en medio de la aridez. Al parecer, se percibe su presencia, pero al acercarte, te das cuenta de que no hay absolutamente nada. Otra estrategia consiste en conservar un equilibrio emocional. Muestra amabilidad, pero mantén cierta distancia. Imagina la amabilidad como si fuera una capa de cebolla. Es necesario retirar las capas una a una para descubrir si guarda algo de valor en su interior o si simplemente está vacío. La falta de sinceridad hará que la amabilidad pierda fuerza con el paso del tiempo. Sin importar cuántas máscaras de alegría o compromisos la cubran, no te confíes en la apariencia de amabilidad que muestra. Al concluir, aquellos que apuñalan por la espalda pocas veces muestran valentía para actuar abiertamente, y mucho menos sin disimular sus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa fingida. Estar al tanto de esto te ayudará a resguardarte, preservar tus límites y continuar tu vida sin ceder ante aquellos que solo buscan lo negativo en ti. Tal como expresó Séneca, es importante no confiar en las sonrisas vacías, ya que suelen ser solo el disfraz inicial de una falsedad cuidadosamente elaborada. Redacta el tercer punto del informe. Recurren a la falsedad como táctica. ¿Conocías que la mentira
esa fiel aliada de muchos, ha sido coronada como una táctica sencilla. Por supuesto, en ocasiones parece tan sencillo. Un pequeño error, una verdad parcial o un silencio calculado, y has evitado la complicación. En este momento, ¿alguna vez has reflexionado sobre las consecuencias de recurrir a la falsedad para solucionar situaciones complicadas? La confianza se desvanece fácilmente, como un castillo de arena que se desmorona con la llegada de la marea, en un escenario donde las personas, precisamente esas personas que te rodean, utilizan la falsedad como una especie de remedio milagroso. En verdad están llevando a cabo una acción más siniestra. Desmoronar lo que hemos edificado con dedicación, como es de conocimiento general. La confianza no se adquiere de un día para otro. La confianza se edifica cada jornada, a través de acciones, expresiones honestas y una dedicación continua. Con solo una falsedad, por mínima que sea, que se perpetúa, todo se desmorona. ¿Te resulta conocido? Es semejante a edificar una estructura frágil. Un solo error, y todo se desmorona. La falsedad no es algo reciente en este ámbito. Para nada, a lo largo de la historia, la mentira ha sido utilizada por individuos como una manera sencilla de resolver problemas, eludir responsabilidades y causar una buena impresión. No es necesario buscar muy lejos quienes actúan de manera negativa, aquellos que evitan la verdad o rehuyen las responsabilidades, recurren a la mentira como una forma de escape, experimentan una sensación de poder temporal, ya que es natural sentirse dominante al evitar las consecuencias de los problemas. ¿Qué sucede al habitar en un entorno de falsedades? ¿Qué sucede cuando utilizas esa falsedad para conseguir tus deseos? La respuesta es evidente. Lo que estás edificando no tiene cimientos firmes, sino que se encuentra en un terreno inestable. La falsedad actúa como un veneno que deteriora la confianza de forma gradual. La confianza, una vez que se ha perdido, resulta sumamente difícil de recuperar. La respuesta resulta ser bastante simple. Incluso si te resulta difícil de creer, opta por buscar la verdad en lugar de optar por la facilidad de la mentira. Quizá no sea la alternativa más conveniente. Es posible que al inicio sientas temor al tener que afrontar las repercusiones. La sinceridad es el único enfoque que sostiene lo verdaderamente relevante. Las conexiones que mantienes, la imagen que proyectas y tu tranquilidad emocional, tal como hubieran expresado los seguidores del estoicismo. La verdad es la única senda que nos libera de las cadenas de nuestras propias falsedades. Es importante tener presente que la falsedad puede brindar un triunfo momentáneo. Sin embargo, la pérdida de confianza puede resultar extremadamente costosa. No merece la pena si deseas que tus vínculos se mantengan sólidos. Si verdaderamente valoras algo o alguien, es crucial acabar con la falta de sinceridad. Caer en esa trampa es sencillo. Sin embargo, las consecuencias negativas que acarrea son considerablemente mayores que cualquier ventaja temporal. La sinceridad, aunque en ocasiones cause incomodidad, es la única vía para conservar una existencia estable y sin problemas superfluos. Según la sabiduría de un antiguo proverbio estoico, aquel que edifica sobre falsedades construye fortalezas efímeras en la arena. Por favor, reformula el texto para que sea más formal y académico. El atractivo venenoso. ¿Te has topado alguna vez con alguien cuya vida parece estar completamente organizada, mientras tú te preguntas cómo logra mantenerse a flote? La persona con una sonrisa impecable, una solución para cada situación y una destreza sobrenatural para mostrar amabilidad, aunque en realidad está autodestruyéndose por dentro. Parece como si actuara como un mago que conjura encantamientos de amabilidad para ocultar lo que se esconde en realidad. Sin duda, puedes confiar en mí. En este lugar no encontrarás magia,
solo un excelente trabajo en el desarrollo de este juego. En primer lugar, vamos a hablar sobre el aspecto exterior. Con mi encanto y amabilidad, logro conquistar a todos a mi alrededor. Mi carisma me permite ganarme a la gente con facilidad. Su apariencia denota armonía, como si su existencia estuviera plasmada en un manual de superación personal espiritual. No obstante, su atractivo no es genuino, sino que se trata de una apariencia superficial. Aquellas personas que ocultan sus verdaderas intenciones detrás de una sonrisa impecable suelen ejercer control sobre los demás. Con frecuencia, estos individuos son hábiles en controlar sentimientos. Se expresan de manera encantadora. Sin embargo, su verdadera intención es sacar provecho de tus debilidades para retenerte a su lado y, en el momento menos esperado, utilizarlas en tu perjuicio. Y ahora se presenta la brillante estrategia. Te hacen pensar que todo marcha bien, que son los maestros de la existencia y que lo que sucede a tu alrededor no es responsabilidad suya. Sin embargo, cuando no estás prestando atención, comienzan a surgir las sutiles heridas. Cuando alguien da un consejo encubierto en su comentario, sonríe desaprobatoriamente o te hace sentir inferior con una conversación que parece inocente, pero que en realidad no lo es. Cuando cuentas con individuos así en tu entorno, ¿quién necesita enemigos? En este punto es donde cobra importancia la filosofía estoica, ya que sus seguidores comprendían que los sentimientos son inconstantes, pero también tenían claro que no se debe permitir que las influencias negativas te aparten de tu equilibrio interior. Cuando estás rodeado de individuos que buscan controlarte disfrazados de amabilidad, lo más recomendable es conservar la tranquilidad interna. ¿De qué manera? No debes tomarte a ti mismo ni a los juegos de los demás demasiado en serio. ¿Cuál es el secreto? Evita que las actitudes negativas de los demás tengan un impacto en ti. Al conseguir observar a los individuos tal como son, manteniendo tu serenidad, habrás triunfado en la contienda. La clave no radica en confrontar, ni en enzarzarse en una disputa directa. Esa es precisamente su intención, ya que se nutren de la desorganización. La clave está en aprender a percibir a estas personas tal y como son en realidad, personas que se encuentran atrapadas en una esfera de falta de confianza, intentando equiparar a los demás a su propia situación. Lo más prudente es no dejarse engañar por sus artimanas y, en caso necesario, mantener cierta distancia. ¿Crees que es complicado? Por supuesto. Resulta más sencillo caer en la trampa de buscar la validación de aquellos que se consideran expertos en minar tu autoestima. Sin embargo, es importante tener presente que el atractivo dañino es simplemente una artimana. No permitas que te confundan. La clave reside en conservar la serenidad, no tomarse nada a título personal y especialmente reconocer el momento de retirarse. La vida no se trata de competir por ser perfecto, sino de encontrar tranquilidad en nuestro interior. No te dejes engañar por la mentira. Amigo, quiero que entiendas perfectamente lo que te voy a comunicar. Quienes buscan derribarte son aquellos que nunca lograron edificar su propia tranquilidad. Número 5. La carencia de comprensión hacia los demás. La vida en este planeta puede resultar solitaria en ocasiones, no tanto por la falta de compañía, sino por la sensación de que las personas cercanas a ti no logran comprender tus pensamientos. ¿Te has percatado de que algunas personas parecen no tener la capacidad de empatizar con los demás? No me refiero a esos instantes en los que sencillamente no deseas escuchar a alguien lamentándose, sino a esa desconexión genuina, a esa carencia de compasión que parece estar presente en todos lados. Sin embargo, ¿cuál es la razón de este fenómeno? La gente actúa de manera maliciosa o simplemente carece de empatía hacia los demás. La solución no resulta ser tan sencilla.
Resulta sencillo etiquetar a quienes carecen de empatía como individuos malvados. Sin embargo, la ausencia de empatía está relacionada con nuestra forma de interactuar con el entorno más que con una intención malintencionada. Por supuesto, hay personas que se muestran distantes, apáticas e incluso despiadadas. Sin embargo, detrás de su conducta se encuentra un tema de puntos de vista. Desde temprana edad, nos inculcan la importancia de centrarnos en nuestro propio bienestar emocional, lo cual puede llevarnos a descuidar las emociones de los demás, convirtiéndonos en hábiles en ignorar lo que sienten los demás. Voy a reformularlo para que lo entiendas mejor. Ponte en la piel de un actor que participa en una representación teatral. En esta situación, la audiencia está conformada por las demás personas. Centrarte únicamente en tu función, en tus preocupaciones personales, en tu agotamiento, como pretendes establecer un vínculo con la audiencia. La empatía actúa como el líder en esa representación. La ausencia de ella provoca un desequilibrio en el espectáculo, momento en el cual cobra relevancia la filosofía estoica, además de mencionar la importancia del dominio propio y la valentía. Los estoicos también destacaban la necesidad de comprender los sentimientos de los demás para alcanzar la sabiduría auténtica, así como de mantener una sintonía con nuestro entorno sin dejarnos llevar por nuestras propias emociones. ¿Cuáles son las acciones que podemos llevar a cabo para lograr una mejora? Cuando alguien comparta su historia contigo en el futuro, procura enfocarte en los sentimientos que esa persona pueda estar experimentando, en lugar de centrarte en tus propias reacciones o pensamientos. Resulta complicado, ya que solemos enfocarnos en nuestra perspectiva, pero si no te decides a dar el primer paso, seguirás siendo el intérprete que se pierde en su propio discurso. La vulnerabilidad es necesaria para practicar la empatía. Exactamente. Evitas revelar esa faceta de tu personalidad que prefieres mantener oculta tras una barrera. Si evitas experimentar las emociones de los demás, nunca lograrás establecer una conexión genuina, ya que no se limita únicamente a ser amable o tener una amistad sólida. En la vida, es importante aceptar que estamos interconectados más de lo que imaginamos. A pesar de que en ocasiones optemos por pensar lo contrario, cuando te encuentres con alguien que está pasando por un momento difícil, en vez de criticar o minimizar lo que siente, intenta empatizar con esa persona, aunque sea por un instante. Cuando se cree que la gente actúa de manera negativa, que las circunstancias no favorecen y que al final del día surge la pregunta inevitable: ¿por qué siempre me sucede a mí? Por supuesto, la persona afectada siempre ocupa un espacio destacado en su propia narrativa, como si la existencia se tratara de una obra teatral donde eres el personaje principal y el resto del mundo actúa como los antagonistas. ¿No te parece atractivo ser el protagonista de una historia en la que todos son villanos, mientras tú, con tu aspecto inocente, te conviertes en una víctima más de las circunstancias? La dificultad de este método radica en que, en lugar de convertirte en el protagonista, acabas siendo prisionero perpetuo de una narrativa que has creado tú mismo. Pongámoslo claro, vivir pensando que todos quieren lastimarte es simplemente una trampa mental. Esa es la clave. Sentirse víctima puede brindar una sensación de seguridad y comodidad. Sin embargo, impide que asumas el control de tu propia historia y aprendas a dirigir tu vida. Cuando te percatas de que cada vez que te sientes como una víctima es debido a tu propia permisividad, ¿cuál es tu reacción? Entiendo, sé que parece sencillo, pero es la verdad más cruda que escucharás en este momento: creer que todas las personas son malvadas, que constantemente te perjudican y que tus dificultades son responsabilidad de los demás, equivale a observar el mapa del tesoro sin saber cómo alcanzarlo. No te conduce a ninguna parte. La antigua amiga que es la filosofía estoica
siempre ofrece soluciones a esas preguntas difíciles que surgen comunicando un mensaje simple. No puedes influir en las acciones de los demás, pero si tienes el poder de decidir tu reacción ante ellas, ¿de qué manera? Deja de ser un mero observador de tu propia existencia y conviértete en el protagonista principal. Al adoptar una actitud de víctima, permaneces estático, aguardando un cambio repentino en la situación. Sin embargo, debes saber que eres la única persona capaz de realizar cambios. El mundo no es malvado, ni el destino es despiadado. Tú decides cómo responder y actuar ante cada circunstancia que se presente. ¿Cuál sería la acción a tomar en este caso? En primer lugar, es importante dejar de responsabilizar a otros por tus propias fallas. Tan sencillo como eso. Deja de pensar que son los demás quienes tienen la culpa de tus problemas, ya que eso te atrapa en una narrativa que no te beneficia. En segundo lugar, comienza a ser sincero contigo mismo. Hazte la pregunta: ¿qué enseñanzas he adquirido de esta experiencia? ¿Cómo puedo evitar que esta situación se repita en el futuro? Y, sobre todo, en el momento en que tropieces, ya que todos lo hacemos, no permanezcas en el suelo aguardando a que alguien te ayude a levantarte. Levántate por ti mismo y continúa avanzando. La vida no te está en deuda. En resumen, resulta poco beneficioso ser objeto de abuso. Si aspiras a convertirte en el protagonista de tu propia narrativa, es momento de dejar de señalar al mundo por tus dificultades y comenzar a redactar tu propia trama. Si no eres tú quien dirige la situación, es probable que otros lo hagan en tu lugar, y es probable que no caigas bien. Siguiendo la filosofía de Marco Aurelio, el destino se convierte en una justificación para evitar actuar. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. La alegría ajena ¿le resulta incómodo? ¿Te has sorprendido observando a alguien que parece estar sumergido en la alegría, mientras tú te sumerges cada vez más en tus pensamientos sombríos? La sonrisa de esa persona es como una molestia persistente en tu ojo, algo que no desaparece fácilmente. Lo más lamentable es que, en vez de sentir felicidad por su éxito, anhelas presenciar su fracaso y que pierda esa luz de alegría. Te doy la bienvenida a lo que los seguidores del estoicismo considerarían como uno de los aspectos más negativos de nuestra conducta: la envidia. Quienes actúan de manera negativa, según algunos, no suelen ser una representación exagerada de un villano de cine, sino más bien aquellas personas que hallan cierta satisfacción en los fracasos de los demás, ya sea porque otra persona consigue algo que anhelabas, o porque parece que la suerte acompaña a alguien mientras tú apenas logras tomar aire. La actitud descrita no solo es una debilidad común, sino un veneno gradual que va minando tu ser sin que lo percibas. Efectivamente, es frecuente sentir incomodidad ante la alegría de los demás, lo cual revela más sobre nuestra propia persona que sobre la de ellos. No se trata de que la persona esté actuando incorrectamente. Al contrario, está gozando de un instante que sencillamente no te pertenece. Sin embargo, esa es la clave. La doctrina estoica nos muestra que la dificultad no radica en las acciones de los demás, sino en cómo decidimos reaccionar ante ellas. Si observas a alguien destacar, y lo primero que sientes es anhelo de que fracase, es el instante adecuado para detenerte y meditar. Y si en vez de querer que fallen, optaras por sacar provecho de esas situaciones, imagina la posibilidad de enfocarte en cómo puedes mejorar en lugar de considerar la situación como injusta. La respuesta resulta ser más simple de lo que se piensa. Basta con modificar ligeramente la forma de ver las cosas. Considera la alegría de los demás como un faro en la noche, en vez de percibirla como un peligro. Cuando una persona logra algo, en vez de esperar que falle, es una ocasión para adquirir nuevos conocimientos. Es importante tener presente
que la auténtica rivalidad no radica en los demás, sino en uno mismo. La forma en que actúas determina quién eres, no las acciones de los demás. Es como mirarse en un espejo que solo muestra tu parte negativa, tus dudas y temores. Si en algún momento te ves observando a alguien con esa combinación de enojo y malestar, simplemente reflexiona. ¿Es verdaderamente justificable invertir energía en anhelar su fracaso? La solución es clara. Deshazte de esa carga, modifica tu punto de vista y descubrirás que la envidia se transforma en admiración. Al final, lo importante no es si los demás fallan o no, sino la forma en que optas por erguirte. Según las palabras de Carl Jung, la auténtica fuerza reside en saber apreciar los logros de los demás, sin desviarse de nuestro propio camino. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. Cuando la generosidad se convierte en traición, ¿alguna vez te han hecho un favor tan generoso que te has cuestionado cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esa acción tan desinteresada? No es que tengas falta de confianza. Por supuesto, generalmente, las personas no suelen hacer regalos sin esperar algo a cambio, especialmente si no hay una relación cercana. En este punto, apreciado lector, se presenta una de las estrategias más frecuentes de quienes no aceptan su verdadera naturaleza, la traición camuflada bajo la apariencia de generosidad. La dinámica del juego es simple: un acto amigable, una propuesta desinteresada, un obsequio que parece llegar de la nada. Sin embargo, si la propuesta proviene de alguien sin antecedentes de altruismo, es conveniente comenzar a desconfiar. ¿Cuál es la verdadera importancia de esta situación? Aquellas personas que tienen la costumbre de manejar y dirigir las circunstancias suelen hacerlo mostrando una sonrisa en su rostro. Bah, che, otro trin hoc manin. Bah, manin, bah, cheo, otro trin. Netim yudam be kak fim tat, nan pertul plastau gaish cheo.